Buenos días, profesor. El día de hoy estoy dando el video para la actividad 22 de Introducción a la Programación, Algoritmos. En esta actividad lo que tengo que hacer es resolver estos 5 problemas de aquí. Y para el primer problema lo que tengo que hacer es escribir un programa que lea 5 números y los almacene en un array y muestre la media de los valores del array. Es decir, que el usuario va a ingresar 5 números y se van a almacenar en un array, es decir, una lista. Ya después de eso se va a sacar el promedio a la media de estos datos. Ok, así que habían explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería stdio.h. Después de esto se inicializa la función media, la cual está declarada como entero, a la cual se le va a enviar un array, el cual también está declarado como entero, el cual se llama null, con una cantidad desconocida de datos. Después de esto se declara la variable suma también como entero y se le da un valor de 0. Y después de esto se crea un ciclo for en el que ya se va a declarar la variable i, se le va como entero y se le va a dar un valor de 0. El valor de i va a ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 5 y cuando llegue a 5 finalizará el ciclo. Y cada vez que se repita el ciclo lo que va a pasar es que a la variable suma se le va a sumar la cantidad equivalente al dato que al espacio, al dato que esté guardado en la array num. Es decir, si en el espacio 0, que sería el primer espacio de un array, si hubiese un 1, se sumaría a la variable suma 1. Si en el espacio 3 hubiese un 5, se le sumaría un 5 a la variable suma, y así, ¿no? Y después de esto retorna el valor de suma entre 5. De esta forma saca el promedio o la media ¿no? De los datos ingresados por el usuario. Y después de esto se crea la función main, en la cual se declara una función una variable, perdón, llamada num, a la cual se le dice que va a tener 5 datos. Y después de esto se imprime un mensaje, ingrese 5 valores. Y después de esto, se crea el ciclo for, en el que igual que el anterior, es decir, que se declara una variable que se llama i, la cual se le da un valor de 0. Y se pone que se va a estar repitiendo la variable hasta que i sea mayor que 5 y el valor de i va a ir aumentando de 1 en 1. Y después de esto, cada que se repita el ciclo, lo que se va a hacer es pedirle al usuario que ingrese un número. Bueno, nada más escanear un número. ¿Ok? De hecho, se podría cambiar. No, no, eso están diferentes. ¿Ok? Y después de esto, cuando se termina de repetir el ciclo, se imprime un mensaje, el resultado es porcentaje de guión n. O bueno, podremos cambiarlo a este sí, a la media es, o el promedio es 20, es
y aquí es donde se llama la función media, a la cual se le envía como dato el array num, y después de esto cuando se retorna cero. Ok, así que habiendo explicado esto, voy a proceder a comprobar que funcione correctamente el algoritmo. Ok, ingresamos 5 valores: 7, 8, 9, 7, 8. La media es de 7. Ok, y 5, 5, 5, 5. Ok, la media es 5. Como se puede ver, funciona correctamente. Así que habiendo explicado esto, voy a proceder a pasar al siguiente algoritmo. Para este segundo algoritmo lo que se nos pide es crear un programa de que pida al usuario números y que los vaya almacenando en un array de tamaño máximo de 20. Cuando ponga el número 0, deje de pedir números y finalmente que imprima los que son pares y los que son impares. Y que se programen las funciones respectivas, es decir, una función para pares y otra función para impares. Ok, así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma que se me ocurrió dar la solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería stdio.h. Después de esto se crea la función pares, la cual es declarada como void, y se piden a llamar dos datos. Un array llamado num, bueno, el cual es declarada como entero, y una variable llamada a, la cual es también declarada como entero. Después de esto se imprime el mensaje números pares. Después se hace un ciclo for en el que se declara la variable i, que es igual a 0 y se declara como entero. Se pone que se va a repetir el ciclo siempre y cuando i sea menor que a, y el valor de i va a ir aumentando de 1 en 1. Después de esto se crea un if en el que si número, si la división de número entre dos, bueno, del dato guardado en el array número, en el espacio específico del valor de i entre 2 da 0, bueno, da de residuo 0, entonces se imprime el mensaje, se imprime el dato guardado en ese espacio. Es decir, si en un espacio, no sé, en el espacio 0 hay un 5, bueno, un 6, pues al dividirlo entre 2, el residuo va a ser 0, y por lo tanto se va a imprimir ese 6 que está en ese espacio 0. ¿Ok? Y después de esto se crea la función impares, también es lo mismo, es un void igual. Igual se pide que se llame a un array llamado num y una variable entera llamada a, pero esta vez imprime números impares en vez de números pares. Igual se crea el ciclo for, en el que i es igual a 0, es declarado como entero y es mayor que x. Siempre lo está repitiendo, siempre cuando i sea menor que a, y el valor de i va a ir aumentando de un 1. Y se hace también un if en el que si num entre 2, pero solamente que esta vez si num entre 2 no da 0, entonces se imprime mensaje. Es decir, igual que en el anterior, que el espacio con el valor de i entre 2 su residuo no es 0, entonces se imprime
se imprime el dato guardado en dicho espacio. ¿Ok? Después de esto se crea una función main en la que se declara la variable num, a la cual se le dan un total de 20 espacios, y la variable a, a la cual se le da un valor de 0. Después de esto se imprime un mensaje, ingresa un máximo de 20 números, o, o ingrese 0 para terminar de ingresar números. Después de esto se crea un ciclo for, el cual se declara i como entero y se le da un valor de 0. Después de esto se pone que i sea mayor que 20. Bueno, que se debe repetir siempre y cuando i sea menor que 20. Y el valor de i va a ir aumentando de 1 en 1. Después de esto el dato se escanea el dato ingresado por el usuario y se van guardando en el espacio del array con el valor de i. Es decir, el espacio 0 sería el primer lugar donde el usuario ingresa el número, luego el espacio 1 sería el segundo donde el usuario ingresa el número y así, ¿no? Hasta llegar a 20. Y el valor de A se va a imprimir, se va a aumentar de 1 en 1 cada que se repita el ciclo. Y después de esto se crea un if si num con el espacio de i es igual a 0, entonces se finaliza el ciclo for. ¿Ok? Y después de esto se crea pares, bueno, se llama la función pares enviándose los datos guardados en la variable, en el array num y en la variable a, igual en pares se llama enviándole como datos el array num y la variable a, después de eso se crea un retorno 0. ¿Ok? Y así que habiendo explicado esto, voy a proceder a comprobar que funcione correctamente. ¿Ok? Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Números pares son estos, que serían 2, 4, 6, 8 y 0. Números impares son 1, 3, 5, 7, 9. ¿Okay? Ahora vamos a poner 20 datos. 2, ahí están. Y números pares es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Y números impares es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Como se puede ver, funciona correctamente, así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el tercer algoritmo. Ok, por este tercer algoritmo lo que se nos pide es crear un array o un arreglo unidimensional de 20 elementos. Se debe pedir por teclado la cantidad de n de elementos a rellenar en el array o arreglo, con los múltiplos de un número pedido por teclado. Es decir, que si el usuario ingresa que el array debe tener 7 elementos y el número va a ser 4, entonces van a ser los 7 múltiplos de 4. Es decir, 8, 16, 32, 64 y así, ¿verdad? Todo ese tipo, todo eso. ¿Ok? Así que habiendo explicado esto, pues voy a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió darle solución al problema.
La forma de que funciona es esta. Primero se accede a la librería stdio.h. Después de esto se crea la función múltiplos, a la cual es declarada como void y a la cual se le van a enviar dos datos, los cuales son la variable n y la variable nu, las cuales ambas son declaradas como entero. Después de esto se declara el array mult, el cual va a tener un total de n espacios, que bueno, es en este caso n es el valor del dato que se le, de uno de los dos datos que se le envían a la función múltiplos cuando se le llama. Y después de esto se declara la variable a, a la cual se le da el valor de num. ¿Ok? Y después de esto se crea un ciclo for en el que la variable i es igual a la variable i es igual a 0 y se declara como entero. Después de esto, el ciclo for se va a estar repitiendo siempre y cuando i sea menor que el valor de n. Y y va a ir aumentando de uno en uno cada que se repita el ciclo. Después de esto se al array mult en el espacio i se le da el valor de la variable a. Después de esto a la variable a se le da el valor de ella misma más num. Es decir, que cada que se repita el ciclo, a la variable a se le va a sumar el dato de la variable num. Es decir, que si a tiene 5 y b es 5, entonces se va a sumar y va a dar 10. Y luego con ese es a, el valor de a va a ser 10. Y va a ser 10 más 5. Y luego va a ser 15 más 5. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Ok? Y después de esto se imprime un mensaje de que se imprime el espacio i de la variable del array mult. Y después de esto se inicializa la función main, en la cual se declara la variable n y la variable número pedido. Y se imprime el mensaje, ingrese la cantidad de múltiplos, el dato ingresado se guarda en la variable n. Y se imprime el mensaje, ingrese el número que quiere obtener, el número que quiere obtener los múltiplos. Ingrese el número de múltiplos. Ingrese el número de múltiplos que quiere obtener. Ahí está. Y el dato ingresado se guarda en la variable de números perdido. Después de esto se llama la función múltiplos, a la cual se le envía el dato de n y el dato de números perdidos. El dato de n se envía a la variable n y el dato de números perdidos se envía a la variable n. Después de esto se imprime, bueno, se da un retorno 0. Ok, así que habiendo explicado esto, voy a proceder a comprobar que funcione correctamente. Ponemos el ejemplo, 5 espacios, se multiplicó 3, son 3, 6, 9, 12, 15. ¿Ok? Y ahí está. Ahora sí, vamos a ponerle 5, 3. Ok, 3, 6, 9, 12, 15. Ok. Vamos a poner otro que sería 8 y el múltiplo va a ser 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Como se puede ver, funciona correctamente, así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el cuarto algoritmo. Ok, para este cuarto algoritmo lo que se tiene que hacer es escribir un programa que determine
la posición IJ de la siguiente matriz en la que se encuentra el valor máximo, la posición IJ en la que se encuentra el valor mínimo. Es decir, era un programa que en esta matriz que está aquí encuentra el valor máximo, que en este caso es 21, y el valor mínimo, que el valor mínimo que es 21 y el valor máximo que es 97. Ok, ya estoy viendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Oh, ok, esta es la forma en la que se me ocurrió darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería. Esta es la forma que se me ocurrió darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se accede a la librería stdio.h. Después de esto se inicializa la función main. Y después de esto se declara la variable matriz. Bueno, se crea el array de dos dimensiones llamado matriz, el cual es declarado como entero y a la cual se le da un tamaño de 3 por 3. Y los datos que se le dan son estos: 21, 43, 64, 35, 76, 13, 27, 97 y 88. Después de esto se crea un ciclo for, el cual lo que va a hacer es imprimir la matriz, en el que se declara la variable i, la cual sea un valor de 0 y se va a estar repitiendo hasta que i sea mayor que 3 y el valor de i va a ir aumentando de 1 en 1. Y cada que se repita va a hacer esto de acá, que es otro ciclo for, el cual también tiene una variable llamada j, la cual tiene un valor de 0 y el valor de, siempre y cuando j sea menor que 3, se va a estar repitiendo y el valor de j va a ir aumentando de 1. Y se va a imprimir el mensaje, se va a imprimir cada que se repita este segundo for, el dato guardado en la variable matriz en el espacio i j. Es decir, en el espacio, por ejemplo, 00, 01, 10, 11, ¿sí, no? Y después de esto se imprimiría en un salto en línea. Después de esto se declara la variable max y mínimo, max y min, a la cual la variable max se le da el valor de matriz 00 y a la variable min se le da también el valor de matriz 00. Y después de esto también a la variable se declara la variable maxi, a la cual también se le da el valor, bueno, de hecho creo que se podría, se declara la variable maxi, max j, mini y min j, en los cuales todas las cuatro se le da un valor de 0. Después de esto se crea un ciclo for, en el cual se crea otro ciclo for dentro, el cual el primer ciclo for tiene el valor de i, el cual es igual a 0, y debe de ser mayor que, se va a estar repitiendo hasta que el valor de i sea mayor que 3 y el valor de i va a ir aumentando de 1. Para el segundo ciclo for se declara la variable j y se da el valor de 0, el valor de j el ciclo se va a estar repitiendo hasta que j sea mayor que 3 y el valor de j va a ir aumentando de 9. Y se quedan dos if. En el primer if lo que se hace es que si matriz ij es mayor que el dato guardado en la variable max, entonces se imprime a la variable max, se le da el valor de matriz ij. A maxi se le da el valor de i y a max j se le da el valor de j. Después de esto, en el segundo if es que si matriz ij es menor que mínimo, entonces, o sea, la variable mínimo
se le da el valor de matriz IJ, y a min se le da el valor de I, a min J se le da el valor de J. Después de esto se imprime un mensaje, el número máximo es porcentaje de y su posición es porcentaje de porcentaje de. En el primer porcentaje de lo que se imprime es el valor de la variable max, en el segundo el valor de la variable maxi y en el tercero el valor de la variable max j. Después de esto se crea otro printf en el cual igual dice lo mismo, solamente que dice esta vez el número mínimo es porcentaje de y su posición es porcentaje de porcentaje de. En el primer porcentaje de se imprime el dato guardado en la variable min. En el segundo se imprime el dato guardado en la variable mini y en el tercero se imprime el dato guardado en la variable mini. Después de esto se pone return 0. Ok, así que bien, con esto voy a proceder a comprobar que funcione correctamente. Lo probamos. El número máximo es 97, su posición es 2,1 y el número mínimo es 3 y su posición es 1,2. Como se puede ver, funciona correctamente, puesto que el número máximo aquí es 97, más cercano sería 88 y de ahí no hay más. Y el número mínimo es 13. Y el número máximo 297 está en la fila 2, porque es 0, 1, 2, y en la columna 1, porque es 0 y 1. Y el valor mínimo, que es 13, está en la posición 1, 2, porque es 0, 1, que es la fila, y la columna sería 2, porque es 0, 1, 2. ¿Ok? Como se puede ver, funciona correctamente, así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el cuarto algoritmo. Para este quinto algoritmo lo que se tiene que hacer es escribir un programa que suma independientemente con dos funciones, sumar positivos y sumar negativos, los elementos positivos y negativos de esta matriz de acá. Es decir, esta matriz de acá que es menos 22, 23, 32, 45, 56, menos 13, menos 25, 78 y 89. ¿Ok? Y regresar en cada función el resultado de la suma. Así que habiendo explicado esto, voy a proceder a programar el algoritmo. Ok, esta es la forma en la que se me ocurrió darle solución al problema. La forma en la que funciona es esta. Primero se extrae la librería cpdía.h. Después de esto se declara la función sumar positivos, la cual se declara como entero, y a la cual se declara como entero también la variable matriz, bueno, el array matriz en dos dimensiones, a la cual se le da un tamaño de 3×3. Después de eso se declara la variable suma como entero y se le da un valor de 0, y se crea un ciclo for el cual se le da el valor del cual se declara la variable i como entero, se le da el valor de 0 y se va a estar repitiendo siempre y cuando i sea mayor que 3 y el valor de i va a ir aumentando sea menor que 3, perdón, y el valor de i va a ir aumentando de 1 en 1. Y dentro de este ciclo for se crea otro ciclo for en el que se declara la variable j como entero también, se le da un valor de 0. Se supone que que ese ciclo for se va a estar repitiendo hasta que j sea menor que 3. Bueno, hasta que sea mayor que 3, perdón. Y j va a ir aumentando en valor de 1 en 1. Y dentro de este ciclo lo que se crea es que se crea un if, que si matriz ij es menor que 0, mayor que 0, entonces se suma la variable suma más matriz ij
y se guarda el dato en la variable sum. Y después de esto, cuando se termina de ejecutar todo esto, se retorna sum. Bueno, se retorna el dato guardado en la variable sum. Después de esto se crea otra función que es exactamente igual, solamente que se llama suma negativa, suma negativos. Igual se declara como entero, se declara el array en dos dimensiones llamado matriz en un tamaño 3×3, también como entero. Se declara la variable suma como entero con un valor de 0. Se crea el ciclo for en el que se declara la variable i como entero, igual con un valor de 0. Dicho ciclo for se va a estar repitiendo hasta que el valor de i sea mayor de 3 y el valor de i va a ir aumentando de 1 en 1. Igual un ciclo for en el cual se declara la variable j, en el cual es un entero y se le da un valor de 0. El ciclo se va a estar repitiendo hasta que j sea mayor que 3 y el valor de j va a ir aumentando de 1. Y cada que se repita, se ejecuta este if, que si matriz ij es mayor que 0, es menor que 0, perdón, entonces a la variable suma se le suma el valor que tiene esta misma más el dato de la matriz ij. Y después de esto se retorna sum. Después de esto se crea la función main, en la que se crea un array de 3×3 llamado matriz, el cual también está declarado como entero, en el cual se guardan los datos menos 22, 23, 32, 45, 56, menos 13, menos 25, 78 y 89. Y después de esto se crea un ciclo for en el que i es igual a 0, i es declarado como entero, y se va a estar repitiendo hasta que i sea mayor a 3 y va a ir aumentando de 1 en 1. Después se crea un ciclo for en el que i en el que se declara la variable j como entero y j es mayor que 0 y pues, el ciclo se va a estar repitiendo hasta que j sea mayor que 3 y va a ir aumentando el valor de j en 1. Y cada que se repita este ciclo, lo que va a hacer es que se va a imprimir el mensaje porcentaje d, que es el dato guardado en la matriz, en el espacio de la matriz, en el espacio del array matriz, específicamente en el espacio ij. Y después de esto se imprime un salto línea. Después de esto se imprime un mensaje, el resultado de la suma de los positivos es porcentaje d, que este porcentaje d lo que va a mostrar es lo que retorna la variable, la función sumar positivos, a la cual se le envía el array matriz. Después de esto se imprime el mensaje, el resultado de la suma de los negativos es porcentaje d, a la cual también lo que va a mostrar es el resultado el dato que retorna la función sumar negativos, a la cual también se le envía el array de la variable matriz. Ok, así que habiendo explicado esto, voy a proceder a comprobar que funcione correctamente. Ok, menos 22, 23, 32, 45. Vamos a comprobar que funcione correctamente. Menos 22, menos 13, más menos 25. El resultado es menos 60 y 23 más 32 más 45 más 56 más 78 más 89. El resultado es 323. Ok, como se puede ver, funciona correctamente. Así que con esto finalizaré el video. Espero que todo esto correctamente. Y pues con esto me despido. Adiós.